El sistema cardiovascular se va a componer de 5 tipos de vasos: arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. La estructura general de los vasos va a componerse de una túnica íntima, de una túnica media y de una túnica externa. En el caso de las arterias vamos a contar también con una membrana elástica interna y una membrana elástica externa. La túnica íntima va a tener una serie de células endoteliales que descansan sobre una membrana basal y una túnica elástica interna. La túnica media se va a componer de músculo liso y tejido conectivo y va a tener una capa elástica externa. En el caso de la adventicia, vamos a encontrar fibras elásticas y músculo liso. Vamos a poder dividir las arterias en arterias elásticas y en arterias musculares. Lo que va a definir si es una arteria elástica o una arteria más muscular va a ser la túnica media. En el caso de las elásticas vamos a contar con más fibras elásticas que músculo liso. Son vasos grandes de aproximadamente 2.5 centímetros. Su importancia radica en que van a amortiguar el flujo de sangre. Las arterias musculares van a tener más fibras musculares en su túnica media y son arterias de distribución, es decir, van a llevar la sangre a los tejidos. Como podemos ver, las arteriolas no tienen una túnica externa definida. Son más pequeñas y también se conocen como vasos de resistencia, ya que van a ser los vasos que oponen resistencia al flujo sanguíneo, dándonos así la TA. Las arteriolas van a desembocar en capilares y estos van a desencadenar sinusoides que van a desembocar finalmente en vénulas, en venas de mediano calibre y en venas de grande calibre. Las arteriolas van a desembocar en metaarteriolas y estas finalmente van a desembocar en capilares. Hay dos tipos de capilares, continuos y fenestrados. En el caso de los continuos vamos a ver que están en todos los tejidos, menos en epitelio y cartílago, y por ser continuos van a prevenir la pérdida de eritrocitos y de proteínas plasmáticas. Mientras que los fenestrados van a tener poros y estos sí van a permitir el intercambio de líquidos y solutos. Los sinusoides van a tener esfínteres precapilares y también son importantes porque van a permitir el intercambio libre entre agua y solutos como proteínas plasmáticas. Estos nos encontramos sobre todo en hígado, médula ósea y vaso. El movimiento en los capilares va a ocurrir en pulsos, ya que los esfínteres precapilares van a asegurarse que primero al cerrarse no pase la sangre y después al abrirse va a pasar la sangre. Aunque todos los vasos tienen una gran importancia, también tenemos que recalcar la diferencia entre venas y arterias. La gran diferencia y la más obvia va a ser que en el caso de las venas vamos a tener válvulas que impiden el reflujo sanguíneo. También sabemos que la diferencia grande es que en un corte histológico las venas se verán colapsadas, mientras que las arterias mantienen su forma. El mediastino medio contiene al corazón. La irrigación del corazón está dada por la coronaria derecha, la coronaria izquierda, que se divide en la arteria circunfleja, y la arteria interventricular. Por su parte posterior está la rama interventricular posterior de la rama circunfleja, la rama marginal izquierda y la rama para el nodo sinoauricular. La irrigación venosa del corazón se da por la coronaria mayor, vena interventricular anterior, venas del ventrículo derecho, vena cardíaca menor, la marginal y en su parte posterior por el seno coronario, la vena coronaria media y la vena coronaria posterior. El esqueleto cardíaco es una estructura de tejido conjuntivo fibroso denso en forma de 4 anillos: el anillo fibroso de la válvula pulmonar, el anillo fibroso de la válvula aórtica, el anillo fibroso de la válvula bicúspide y el anillo fibroso de la válvula tricúspide. El corazón está dividido en 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículos. Del ventrículo izquierdo nace la aorta descendente, después se divide en el arco aórtico. El arco aórtico se divide en tronco brachiocefálico, subclavia izquierda y carótida común. Del tronco brachiocefálico sale la subclavia derecha y la vertebral derecha. De la subclavia derecha tenemos la torácica interna derecha, la axilar derecha y el tronco tirocervical derecho. De la axilar derecha vamos a tener la braquial derecha y finalmente la ulnar derecha y la radial derecha. La carótida común se divide en el seno carotídeo y la carótida externa. Esta a su vez se divide en la superficial temporal, la maxilar, la occipital, la facial, la lingual. El polígono de Willis es una estructura vascular que se compone de las arterias comunicante anterior, comunicante posterior, la cerebral media, cerebral anterior, carótida interna. El callado de la aorta se continúa con la aorta torácica
que se divide en arterias bronquiales, arterias pericárdicas, arterias esofágicas y arterias mediastínicas, arterias intercostales, arterias frénicas superiores, y esta finalmente va hacia la aorta abdominal, que se divide en las arterias ilíacas. Aquí podemos ver el tronco celíaco, las arterias mesentéricas, superior e inferior, que van a dar la irrigación a todo. Del tronco celíaco vamos a tener la gástrica derecha, la esplénica y la hepática común. De la aorta abdominal, aparte, vamos a tener las ramas arterias frénicas anteriores, arterias adrenales, arterias renales, arterias gonadales, arterias lumbares y al final las ilíacas común derecha e izquierda. La ilíaca común derecha nos va a dar una ilíaca interna y una ilíaca externa. De la ilíaca derecha vamos a obtener la glútea superior, la pudenda interna, el obturador y la sacra lateral. Y de la ilíaca común izquierda vamos a obtener una ilíaca interna y una ilíaca externa. De la ilíaca externa vamos a tener la femoral, que se va a dividir en la genicular descendente, en la poplitea y en la femoral profunda. De la femoral profunda vamos a obtener la femoral media, femoral lateral circunfleja, y de la poplitea la tibial anterior, posterior, que a su vez se va a dividir en fibular. Ahora vamos a ver el drenaje venoso. De la torácica interna llegamos a la vena cava superior, donde van a drenar las venas yugular interna, yugular externa, subclavia derecha, el sino sigmoideo y la vena facial. Aquí tenemos la vena cava superior y la vena cava inferior, que son las grandes venas. Las venas que drenan del tórax van a llegar finalmente a la vena ácigos y a las venas mediastínicas, que van a drenar a la vena cava superior. De la extremidad superior drenan hacia las brachiocefálicas, al igual que las vertebrales y las yugulares, igualmente a la vena cava superior. Y las venas que drenan al miembro superior van a llegar finalmente a la braquial izquierda y a la subclavia izquierda, que van a llegar finalmente a la brachiocefálica izquierda para terminar otra vez en la vena cava superior. Las venas glúteas superiores y las pudendas internas drenan a la ilíaca interna derecha, que llega a la ilíaca común derecha. Las venas obturador, las sacras laterales, llegan a la ilíaca interna izquierda. Esta llega a la ilíaca común izquierda. Las ilíacas externa derecha y externa izquierda van a drenar también a las ilíacas comunes para llegar finalmente a la vena cava inferior. De igual forma, las venas frénicas, las adrenales, las renales, las venas hepáticas, gonadales y lumbares van a llegar finalmente a la vena cava inferior. De las anastomosis de las venas del tobillo y del pie van a drenar finalmente a la tibial anterior y a la fibular para llegar a la tibial posterior. De aquí drenar a la poplitea, después a la vena femoral y finalmente va a drenar a la ilíaca externa. El corazón bombea sangre dentro de dos circuitos cerrados, la circulación sistémica o general y la circulación pulmonar. Los dos circuitos están dispuestos en serie. Esto quiere decir, la salida de uno es la entrada del otro. El lado izquierdo del corazón es la bomba de la circulación sistémica. Recibe sangre de los pulmones hacia la aurícula, que es rica en oxígeno, y el ventrículo izquierdo eyecta sangre hacia la aorta. Desde la aorta, la sangre se va dividiendo en diferentes flujos, entrando en arterias sistémicas cada vez más pequeñas que la transportan hacia todos los órganos, como el cerebro, miembros superiores, los riñones, el vaso, gónadas y miembros inferiores. El lado derecho del corazón es el que recibe la sangre desoxigenada que retorna de la circulación sistémica. Esta sangre eyectada por el ventrículo derecho se dirige al tronco pulmonar, que transporta la sangre a ambos pulmones, donde se libera CO2 y capta oxígeno. La sangre oxigenada fluye a las venas pulmonares y regresa nuevamente a la aurícula izquierda. El sistema de conducción inicia en el nodo sinoauricular o sinusal. Las células del nodo sinoauricular se despolarizan en forma continua y alcanzan espontáneamente el potencial umbral, en donde se desencadena el potencial de acción. Este se propaga a través de las aurículas, en donde inicia la contracción auricular. El potencial de acción llega al nodo aurículo-ventricular en el tabique interauricular. De aquí hay un retraso de 100 milisegundos
en donde inicia la contracción auricular. El impulso viaja a través del septo interventricular o haz de His, por sus ramas derecha e izquierda, hacia el vértice cardíaco y a través de la banda moderadora a los músculos papilares. Finalmente, las ramas de Purkinje conducen el potencial de acción del vértice cardíaco al resto del miocardio ventricular, y aquí es donde inicia la contracción ventricular. La fuente de actividad eléctrica son las fibras automáticas, debido a que estas son autoexcitables. Estas generan potenciales de acción que disparan las contracciones cardíacas. Inicia en la repolarización rápida. La causa de esta es la entrada de sodio por canales de voltaje, en donde se realiza la despolarización del sarcolema, que dura de 3 a 5 milisegundos y termina con el cierre de canales de sodio rápidos. La segunda fase es la meseta, que está causada por la entrada de calcio por los canales lentos. El calcio entra al sarcoplasma y el potencial permanece en 0 milivolts por un periodo extendido, que es lo que nos da la meseta, y termina con el cierre de canales de calcio. Esto tiene una duración de 175 milisegundos. La tercera fase, que es la de repolarización, donde hay una pérdida de potasio por canales lentos. Esto ocasiona la salida de iones de potasio de la célula, que nos da una repolarización rápida y restaura el potencial en reposo. Esto termina con el cierre de canales de potasio y dura alrededor de 75 milisegundos. Luego es importante mencionar los factores que definen el flujo sanguíneo. Debemos tomar en cuenta la resistencia periférica total, que se compone de la resistencia vascular, la viscosidad y la turbulencia. La viscosidad es la resistencia que ocurre por la interacción de las partículas de sangre entre ellas mismas y la interacción entre las partículas de sangre y la pared del vaso. La turbulencia resulta de tensiones altas, superficies irregulares y cambio repentino en el diámetro de los vasos, como ocurre cuando hay ateroma. La resistencia vascular va a depender de la longitud y del diámetro del vaso. Lo que queremos es un flujo laminar en donde haya la menor resistencia posible. Sin embargo, cuando hay placas de ateroma, es posible que esto no ocurra. También es importante conocer las diferencias en terminología. Al hablar de presión tendemos a hablar de presión arterial. Sin embargo, hay presión hidrostáticas y venosas también. La presión arterial es la presión que encontramos naturalmente en el sistema arterial. Varía desde 100 milímetros de mercurio en la entrada de la aorta hasta 35 milímetros de mercurio en los capilares. La presión venosa se encuentra en el sistema venoso y es aproximadamente de 18 milímetros de mercurio. La presión hidrostática es la presión que ejerce la sangre contra la pared de los vasos. El flujo sanguíneo depende también de la regulación. Hay autorregulación, regulación endocrina y regulación neuronal. En el caso de la autorregulación, contamos con la producción de sustancias vasodilatadoras como óxido nítrico u ácido láctico. También hay vasoconstrictores como tromboxanos y prostaglandinas, que sobre todo aparecen cuando hay inflamación. En el caso de la regulación neuronal, encontramos que hay dos centros. Hay un centro vasodilatador y un centro vasoconstrictor. Cuando se activa el centro vasoconstrictor se libera norepinefrina, mientras cuando se activa el vasodilatador se secreta principalmente óxido nítrico. La regulación endocrina depende de péptidos natriuréticos, de angiotensina, de la hormona antidiurética y de eritropoyetina. El péptido natriurético auricular se libera por la distensión de células musculares de la aurícula derecha y provoca el aumento de la secreción de angiotensina. La angiotensina, sin embargo, también se va a liberar como consecuencia de la disminución de volumen. Esto es porque en las células yuxtaglomerulares se sensa que hay una disminución de líquido, se produce renina, que producirá angiotensina 1, que se convertirá finalmente en angiotensina 2, que esto, además de tener un efecto vasoconstrictor por sí mismo, también liberará aldosterona, que provoca la reabsorción de agua y sal. También se liberará eritropoyetina cuando se sensa una tensión baja. La eritropoyetina, aparte del efecto que tiene sobre los eritrocitos, tiene un efecto nato sobre la tensión arterial al provocar vasoconstricción. También se secretará hormona antidiurética, que como lo dice su nombre, evitará la diuresis, conservando así volumen. La manera del cuerpo de sensar si la tensión está alta o baja se lleva a cabo de receptores. Hay varoreceptores y quimiorreceptores. Los varoreceptores se encuentran en el seno carotídeo, seno aórtico y la aurícula derecha. Cuando la TA se eleva, hay disminución en la salida de sangre del corazón y hay vasodilatación periférica. Pasa lo contrario cuando la TA disminuye. El varoreceptor más importante que conocemos es el del seno carotídeo, ya que asegura que siempre hay una perfusión adecuada al cerebro. Los quimiorreceptores son muy importantes, ya que no solo sensan la presión de acuerdo a la distensión de los vasos, sino que sensan los cambios en CO2, O2
y pH en la sangre, por lo cual son más sensibles y muy importantes en la regulación de la TH.